Fundamentos de enfermería. Tema 1. Signos vitales. Antes de emprender en procedimientos más complejos, es indispensable saber los fundamentos, y en este caso nos centraremos en los signos vitales. Pero primero que nada, ¿qué son los signos vitales? Los signos vitales, denominados también signos cardinales, constituyen indicadores de la condición del individuo. Sin embargo, de ellos se han determinado valores normales. ¿Cuáles son los signos vitales? Los signos vitales son temperatura, pulso, respiración, presión arterial. Estos poseen mecanismos de regulación sensible que veremos más adelante. Su control se ubica en órganos como cerebro, corazón y pulmones. De ahí su importancia para la valoración de la condición del paciente. Una vez entendidos los puntos anteriores, comencemos con temperatura. ¿Qué es temperatura? La temperatura es un signo vital que representa el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido a través de diferentes mecanismos fisiológicos. Un punto importante a resaltar es que el centro regulador de la temperatura se constituye por el hipotálamo, situado entre los dos hemisferios del cerebro. ¿Cómo se produce el calor? El calor se produce en el cuerpo como producto de metabolismo de alimentos como hidratos de carbono, grasas y proteínas. Por otro lado, la eliminación del calor en el cuerpo se produce a través de la sangre, la piel, pulmones e intestinos. Para dar lugar a un proceso de termorregulación, el cuerpo pierde calor por diversos mecanismos. Número 1. Radiación. ¿Qué es radiación? Se le denomina paso de calor de un objeto a otro sin contacto entre los dos objetos. Esto gracias a las ondas electromagnéticas. Un ejemplo claro sería el paso de calor de un cuerpo a objetos más fríos en el medio. Número 2. Conducción. Paso de calor entre dos objetos en contacto de uno más caliente a uno más frío. Número 3. Convección. Transferencia de calor por medio del movimiento del aire. Las corrientes desplazan el calor que se ha propagado de la superficie corporal al aire circundante. Número 4. Evaporación. Paso de una sustancia del estado líquido al estado gaseoso, que se produce por transferencia de energía calórica. Factores que modifican la temperatura. Cuando el calor producido y perdido por el cuerpo no dan como resultado un equilibrio de la temperatura, se producen alteraciones en su valor. Los factores que alteran la temperatura son edad, ritmo cardíaco, medio ambiente, ejercicio, emociones y sexo. Temperatura normal. Se considera temperatura normal en un adulto 37 grados Celsius o 98.6 en Fahrenheit. Si la medida es por la boca, puede ser 37.5 grados Celsius o 99.5 grados Fahrenheit. Si se toma en el recto y en la axila, puede ser 36.4 grados Celsius o 97.6 Fahrenheit. Los valores registrados son promedios, por lo que se considera dentro de los rangos normales 0.5 grados Celsius en más o menos. La temperatura axilar es 0.6 grados más baja que la bucal. Alteraciones de la temperatura. La temperatura elevada puede ser resultado de procesos infecciosos, deshidratación, intoxicaciones u otras causas patológicas y se denomina fiebre, hiperpirexia, hipertermia o calentura. Es indispensable entender que el aumento de temperatura constituye un mecanismo de defensa del organismo. El paciente puede presentar vasodilatación periférica, piel caliente y rojiza, inquietud, sed, diaforesis, aumento del ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria. Por otro lado, la baja temperatura se le conoce como hipotermia. Puede ser el resultado de exposiciones prolongadas al frío, congelación, ayuno, depresión circulatoria. La persona afectada presenta vasoconstricción, piel fría y pálida. El ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la presión arterial descienden. Tipos de fiebre. Según la duración de la variación de los valores de la temperatura, pueden presentarse diferentes tipos. Número 1. Fiebre constante. Los valores de la temperatura permanecen elevados.
Número 2. Fiebre remitente. Los valores de la temperatura, varios grados sobre lo normal, descienden en las mañanas sin alcanzar los valores normales. Número 3. Fiebre intermitente. Los valores de la temperatura alternan entre lo normal y la fiebre. Número 4. Crisis. Luego de presentar valores de temperatura elevada, la fiebre desciende bruscamente a cifras normales. Número 5. Lisis. Se produce cuando la temperatura retorna a un valor normal en forma gradual. Medición de la temperatura corporal. La valoración de la temperatura corporal se realiza con la utilización de un instrumento denominado termómetro, que puede ser de diferentes tipos, de mercurio, electrónico, químico, de puntos. El termómetro clínico de mercurio es el que se usa comúnmente, colocando en diversas zonas corporales, como la boca, el recto y la axila. Proporciona información en relación con la temperatura corporal. Es un instrumento alargado de cristal que tiene las siguientes partes: bulbo oliva y cuerpo, en el que se encuentra registrada una escala en su interior. Se puede visualizar la dilatación del mercurio de acuerdo con la temperatura corporal. El bulbo tiene forma diferente según sea su uso. Si es bucal, es más alargado. Precauciones en el uso del termómetro. Utilizar siempre termómetros limpios y desinfectados. El termómetro de preferencia debe ser de uso individual. No mezclar, peor, utilizar indiscriminadamente en diferentes vías termómetros bucales o rectales. Evitar realizar la limpieza del termómetro con agua muy caliente. El uso del termómetro debe ser en forma cuidadosa, ya que es un instrumento muy frágil. Elección del sitio para medir la temperatura. Para seleccionar el sitio adecuado para medir la temperatura, se deben considerar algunos aspectos. Temperatura bucal. Se tomará a niños mayores de 5 años, ausencia de lesiones en la boca, personas que no hayan ingerido poco antes líquidos calientes o fríos, no deben haber fumado o masticado chicle, no esté administrándose oxígeno por mascarilla. Está contraindicada esta vía por personas inconscientes, niños menores de 5 años, individuos excitados, inquietos o perturbados, personas con enfermedades que se transmiten por vía bucal, lesiones a nivel de la boca. Temperatura rectal. Es la zona de elección en niños menores de 5 años, personas con lesiones en la boca. En general, cuando esté contraindicado medir la temperatura en la boca. No debe tomarse la temperatura rectal en problemas digestivos, diarrea, enfermedades del recto, intervenciones quirúrgicas en esa zona. Temperatura axilar. Será la elección de más uso. Esta se dará en caso de contraindicación de tomar la temperatura bucal y rectal. Pulso. Es considerado signo vital por ser indicador de la función cardíaca. Se le define como el latido o la vibración de una arteria al pasar por esta o una onda de sangre bombeada en cada contracción ventricular. Es más fácil palpar en las arterias situadas por encima de la prominencia ósea o del tejido firme. Los sitios más frecuentemente utilizados para medir el pulso son los periféricos de las arterias: temporal, carotidia, humeral, radial, femoral, dorsal del pie. De los enunciados, la arteria radial generalmente es la más accesible. Es importante entender que el pulso está regulado por algunos factores. Número 1. Volumen de sangre expulsado en cada contracción ventricular. Número 2. Condición de las paredes de los vasos arteriales. Número 3. Fuerza de las contracciones ventriculares. Valores normales. El pulso en un adulto tendrá valores promedios entre 60 a 80 latidos por minuto. En el recién nacido es de 140 a 160 latidos por minuto. Factores que determinan la variación del pulso. El pulso varía por la intervención de varios factores: ejercicio, emociones, dolor. A menor edad, el pulso es más elevado. Hipertermia. Por cada grado de temperatura elevado, aumenta 10 pulsaciones. Acción de los medicamentos. Generalmente,
Los estimulantes elevan el número de pulsaciones, los depresores disminuyen la frecuencia. En relación al sexo, las mujeres pueden tener 7 a 8 latidos más que el sexo masculino. Forma de medir el pulso. La medición del pulso se hará en un minuto completo, especialmente en casos que se presten variaciones en su frecuencia. En este signo vital no solo debe tenerse en cuenta el número de pulsaciones, sino además el ritmo, el volumen y la tensión. Número 1. Ritmo. Se refiere a la regularidad del latido. En este estado de salud, el ritmo es regular. El tiempo que transcurre entre cada latido es el mismo. Cuando hay intervalos de duración distinta, el pulso es irregular y se denomina arritmia. Número 2. Volumen. Es la cantidad de sangre enviada a cada contracción ventricular. Se le palpa en la amplitud de la onda arterial. Número 3. Tensión. Está en relación de la elasticidad de la piel arterial. Cuando se ejerce una presión ligera en la arteria y se deja de percibir el pulso, existe una baja tensión y se denomina pulso blando. Si la presión ejercida es mayor para que deje de sentirse latido, el pulso se denomina duro. Es indispensable conocer las variaciones del pulso. Número 1. Taquicardia. Pulso rápido, mayor de 90 a 100 latidos por minuto. Número 2. Bradicardia. Frecuencia de pulso baja. Pulso lento, menor a 50 latidos por minuto. Número 3. Pulso filiforme. Pulso débil y rápido. Número 4. Pulso irregular. Arritmia. Intervalos desiguales entre latidos. Se presentan pausas y latidos prematuros. Número 5. Pulso saltón. La onda de sangre choca fuertemente sobre el dedo de la persona que examina y desaparece. Número 6. Pulso en meseta. Las pulsaciones ascienden y descienden gradualmente. Número 7. Pulso bigeminado. Se presentan 2 pulsaciones rápidas seguidas de 2 normales. Número 8. Pulso intermitente. Se perciben periodos normales en el ritmo, seguidos de periodos irregulares. Continuemos con respiración. Es un signo vital regulado por el centro respiratorio situado en la parte externa del bulbo raquídeo. Consiste en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y las células del organismo. En cada respiración se producen 2 fases. Número 1. Inspiración, que es la introducción de oxígeno. Y número 2. Expiración, que consiste en la eliminación de anhídrido carbónico, también conocido como dióxido de carbono. En cada inspiración ingresan 500 centímetros cúbicos aproximadamente, pudiendo llegar hasta 1500 centímetros cúbicos en inspiraciones forzadas. Después de la expiración quedan 1600 centímetros cúbicos de aire residual. En relación con el pulso se produce una respiración por cada 4 o 5 latidos. Factores que modifican la respiración. La respiración puede variar en su frecuencia y características por los siguientes factores. Número 1. Concentración de anhídrido carbónico en la sangre, mejor conocido como dióxido de carbono. Número 2. Capacidad de expansión de los pulmones. Número 3. Ejercicio. La actividad muscular produce aumento temporal de la frecuencia respiratoria. Número 4. Edad. La frecuencia de la respiración disminuye mientras aumenta la edad. Número 5. Sexo. En la mujer, la frecuencia respiratoria tiende a ser más rápida que en el hombre. Número 6. Digestión. La ingesta de alimentos puede elevar la frecuencia respiratoria. Número 7. Tabaquismo. En individuos fumadores aumenta la frecuencia respiratoria. Número 8. Fiebre. El aumento de temperatura eleva la frecuencia respiratoria. Número 9. El dolor, emociones, modifican el valor de la respiración. Valores normales. Recién nacido, de 30 a 60 respiraciones por minuto. Lactante, de 30 a 50 respiraciones por minuto. Escolar, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Adolescente, de 16 a 19 respiraciones por minuto. Adulto, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Forma de medir la respiración. La frecuencia y profundidad en la respiración se encuentran bajo control voluntario. Por lo tanto,
Es necesario considerar esta particularidad para que al evaluar este signo vital de preferencia se haga sin que el usuario sepa que se está realizando. El dato se obtiene observando y contando el número de respiraciones que se realiza en la persona en un minuto completo. Al medir la respiración, se debe prestar atención a la frecuencia, profundidad, ritmo, simetría y características específicas. Número 1. Frecuencia. Hace relación al número de respiraciones en un minuto. Número 2. Profundidad. Está determinada por el volumen de aire que ingresa y se exhala en cada movimiento respiratorio. En condiciones normales, el movimiento es profundo y uniforme. Número 3. Ritmo. Se refiere a la regularidad de los movimientos inspiratorios y expiratorios. Si son normales, no existen variaciones en las pausas. Número 4. Simetría. Los movimientos respiratorios son simétricos en los dos lados del tórax. Las características de la respiración pueden hacer que se identifiquen situaciones anormales como 1. Respiración laboriosa. Se observa un trabajo muy activo en los músculos que intervienen en la respiración. 2. Respiración con estertores. Tipo de respiración con ruidos. Para esto también es importante conocer los tipos de respiración. Número 1. Apnea. Ausencia de respiración. Número 2. Bradipnea. Respiraciones lentas y regulares. Número 3. Eupnea. Respiración normal en frecuencia y ritmo. Número 4. Hiperpnea. Aumento de la profundidad, frecuencia respiratoria. Número 5. Debiot. Respiraciones rápidas y profundas, caracterizadas por pausas bruscas. Número 6. Disnea. Dificultad para respirar. Se presentan respiraciones profundas y muy frecuentes. Número 7. Taquipnea o polipnea. Aumento del número de respiraciones. Número 8. Respiración de Kussmaul. Respiraciones difíciles, sin pausa, rápidas, más de 20 por minuto. 9. Respiraciones de Cheyne-Stokes. Se inicia con respiraciones lentas, poco a poco profundas, que gradualmente aumentan la velocidad y profundidad, seguidas por un periodo de apnea. Ruidos respiratorios. Número 1. Estertor. Ruido roncamente producido por presencia de secreciones en tráquea y bronquios grandes. Número 2. Estridor. Se presenta en un caso de obstrucción. Es un sonido inspiratorio cacareante. Número 3. Sibilancias. Sonidos en un tono alto, musical, característico en casos de efisema y asma. Número 4. Ronquido expiratorio. Signo de dificultad respiratoria inminente. Por último, veremos presión arterial. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. La sangre circula en el organismo. Luego de la contracción del ventrículo izquierdo, pasa de la aorta a los grandes vasos, hasta llegar a las de menor calibre. Número 1. Presión sistólica. Es el punto culminante de la contracción. Momento de presión máxima ejercida por la sangre contra las paredes arteriales a medida que se contrae el ventrículo izquierdo. En el adulto, el valor normal corresponde a 120 milímetros. Número 2. Presión diastólica. Corresponde a la presión mínima ejercida contra las paredes de las arterias. Momento de distensión muscular. Fase de reposo. En un adulto normal corresponde a 80 milímetros. Número 3. Presión de pulso. Constituye la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, por lo que se conoce también con el nombre como presión diferencial. Un ejemplo sería presión arterial 120/80. Presión de pulso es igual a 120 menos 80, igual a 40. La presión de pulso representa el volumen que expulsa el ventrículo izquierdo. Es un indicador del tono de las paredes arteriales. Factores que inciden en el valor de la presión arterial. Existen variables hemodinámicas que modifican el valor de la tensión arterial. Número 1. Gasto cardíaco. Constituye el volumen de la sangre bombeado por el corazón en un minuto.
que está en relación a la fuerza de las contracciones ventriculares. A mayor gasto cardíaco se produce un aumento de la presión arterial. Número 2. Volumen de sangre circulante. En un adulto en condiciones normales existe un volumen de 500 centímetros cúbicos de sangre circulante. Mientras mayor es el volumen de sangre, la presión arterial es más elevada. Número 3. Elasticidad de las paredes arteriales. Los vasos arteriales normalmente poseen paredes elásticas que se distienden fácilmente. A menor elasticidad de los vasos arteriales, la presión arterial se eleva. Número 4. Viscosidad de la sangre. A mayor densidad de la sangre, determinada por el número de eritrocitos y proteína plasmática, aumenta el valor de la presión arterial. Número 5. Resistencia de los vasos periféricos. Está determinada por el tono de musculatura vascular y el diámetro de los vasos sanguíneos. A menor luz de los vasos, hay mayor resistencia periférica al flujo de sangre. A mayor resistencia, la presión arterial aumenta. Otros factores. Número 1. Edad. La presión arterial es más baja en los niños y tiende a subir a medida que aumenta la edad. En los ancianos la presión aumenta por la disminución de la elasticidad de las paredes arteriales. Número 2. Sexo. La presión arterial tiende a ser más elevada en los hombres que en las mujeres. Número 3. Estrés. Factores como la ansiedad, dolor, angustia, temor, aumentan el gasto cardíaco, que da lugar a un aumento en la tensión arterial. Número 4. Constitución corporal. Las personas obesas tienden a tener la presión arterial más elevada. Número 5. Raza. En el grupo de afroamericanos se presentan más individuos con valores de presiones elevadas. Número 6. Diferencias individuales. La presión arterial varía de una persona a otra dentro de márgenes aceptables. Número 7. Medicación. Los narcóticos pueden disminuir la tensión arterial. Valores normales. El valor de la presión arterial se expresa como fracción en la que el numerador corresponde a la presión sistólica y el denominador a la presión diastólica. La unidad de medición es milímetros de mercurio. En un adulto joven, el valor considerado normal es 120/80 milímetros de mercurio. Las alteraciones que se presentan en este signo vital son: número 1. Hipertensión. Aumento de la presión arterial sobre los límites normales. Se evidencia que cuando hay 2 o más mediciones consecutivas con cifras elevadas, se considera que hay una presión distólica de 90 milímetros de mercurio o más, y en una presión sistólica mayor a 140-150 milímetros de mercurio. Número 2. Hipotensión. Es la disminución de la presión arterial. Cuando la presión sistólica es de 90 o bajo esta cifra y la distólica está bajo de 60 a 50 milímetros de mercurio, se habla ya de una hipotensión. Medición de la presión arterial. Para valorar la presión se puede aplicar: número 1. Método palpario, por medio del cual solo se percibe la presión sistólica. Se necesita tensiómetro o esfigmomanómetro. Método auscultatorio. Por este método se identifican la presión sistólica y diastólica. Es necesario disponer de un tensiómetro o fonendoscopio. El tensiómetro consta con las siguientes partes: manómetro de presión, brazalete de compresión, funda elástica de goma cubierta por una tela, la misma que varía su dimensión en relación con el uso. Los tensiómetros más utilizados comúnmente son los de mercurio y los de electrónicos. Para finalizar con este tema, dejo en claro que solo se tomaron en cuenta los fundamentos de signos vitales, cuya fuente fue el Manual Técnico de Enfermería del Aula Siglo XXI. Este tema fue realizado gracias a Liliana Margarita González Ramírez y a su servidor Armando Cortés Machado. Sin más que decir, doy por terminado el tema y pido de favor nos sigan en redes sociales como Servicios de Enfermería en Facebook y compartan este video. Muchas gracias por su atención.